¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en un episodio de Cosmos Somos, este video podcast que llamamos Justo Antonio de Suiza, y en el que tocamos algunos temas que son de interés general, creemos, aunque sea nosotros que es así, y Antonio, que es un muy reconocido astrólogo y conocedor de tantas cosas, nos ayuda a descifrar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, saludarte. Hola, Alfredo, muy buenas a ti y a todos y a todas. Bueno, la vida no existiría sin la sexualidad, porque de ahí venimos, de ahí nacemos y digamos que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y me gustaría tener una conversación contigo acerca de la, las cosas que la astrología puede descifrar acerca de la sexualidad, ¿no? La sexualidad vista desde un espectro muy amplio, porque no quiero hablar solamente de sexo, sino incluyendo el tema de nuestros propios géneros, ¿no? Uno puede, a través de la astrología, por ejemplo, usarla para definir si quieres tener un hijo hombre o mujer. Empezando por ahí. Esa es muy buena pregunta, Alfredo, esa es muy buena pregunta. Antiguamente había brujos o echadores de carta que te decían el sexo de tu hijo, que te lo decían, no que te decían cómo conseguir que fuera ese sexo. Ok. Y ellos te apuntaban en la agenda, te decían, vas a tener una hija, y en la agenda apuntaban hijo. Y cuando tenías una hija decías, qué bueno era el brujo. Pero cuando tenías un hijo decías, hay que ir al brujo a decir que nos devuelva el dinero. Y el brujo decía, mira, yo apunté hijo. ¿Entiendes? Claro. A ver, yo muchas veces acierto y digo, creo que vas a tener 2 niños, creo que tienes una niña, pero ojo, que acierte eso no quiere decir que te pueda decir, vas a tener un hijo si haces no sé qué. Perdón, pero yo hasta ahí no llego. Yo ahí eso no soy capaz. O sea, lo siento. O sea, y el que diga que es capaz, pues es un fenómeno, evidentemente. Claro, pero por ejemplo, yo te quiero decir, Antonio, quiero tener un hijo hombre. Entonces, ¿Ya? ¿qué tendría que hacer? ¿Escoger un mes, un año, un día, No, un no. momento? O sea, ¿hay alguna No, si tú en tu carta, en tu casa 5, que es la casa de los hijos, la tienes en un signo femenino y encima tienes algún planeta regente de ese mismo signo femenino, lo más seguro es que vayas a tener hijas. Ok. Tú te fijas que hay muchas parejas que tienen 5 hijos varones, Sí. o tienen 5 hijas mujeres. Sí. Y siempre están persiguiendo el que venga el varón. Y nunca viene varón, siempre viene una hija. Y es porque la casa 5 dispone de un sexo para los hijos. Ahora bien, la pareja también tiene una casa 5. Claro. Hay personas que tienen a Júpiter en la casa 5 y tienen muchos hijos, pero todos los tienen del mismo sexo. O sea, como siempre te digo en todos los podcasts que hacemos, hay que ver cada carta y cada persona. Siempre hay que ver cada persona. Pero no se puede hablar en global. Claro, uno en la carta podría ver si está, digamos, perfilado a tener hijos, cuántos y de qué sexo podría perfilarse. No, sí, por supuesto, por supuesto. Yo a mucha gente le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tienes algún gemelo? Sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabes? Pues por la cantidad de cartas que has hecho y has visto que siempre se dan analogías muy parecidas. Que la casa 5 está en Géminis, que hay mucho Géminis en casa 5, que hay un Mercurio ahí en casa 5, que tienes una conjunción de planetas en tu casa 5 muy pegada y entonces los hijos, si no vienen juntos, vienen a los 10 meses. ¿Me entiendes? De acuerdo. Es como si fueran gemelos. Esa es otra pregunta que te quería hacer. Respecto a los mellizos y gemelos, ¿es un tema genético solamente o también pasa por una cuestión de que tu carta o naciste en un momento tal en el que tienes... Mira, si yo soy de la opinión de que si la Santa Inquisición no hubiera matado tanto astrólogo y tanta bruja, que no eran brujas, y la medicina hubiera trabajado siempre de la mano
de la astrología. La astrología era una parte de la medicina en los años 1200, 1300, 1400. Las dos ciencias hubieran crecido al mismo nivel. La medicina, evidentemente, ha crecido de una forma brutal. Exponencial, ¿no? Brutal. ¿Por qué? Porque se ha puesto mucho en que crezca. Y a la astrología se la ha machacado, se la ha machacado. El problema es que la medicina lo que hace es estudiar dentro del cuerpo y la astrología estudia fuera del cuerpo. Pero como cosmos somos. Entonces, ahora se habla mucho de holística. ¿Qué es la holística? Sí. La conexión sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos estar conectados en unas cosas, pero en otras no? Ahí va a haber siempre un disruptor que se llama religión. Pero la religión mal llevada. Claro, Yo creo en Dios. Claro. Y no voy a dejar nunca de creer en Dios por creer en la astrología, ¿me entiendes? Es más, yo creo que el orden realmente divino está basado a través de la astrología. Ese es mi pensamiento y mi creencia, ¿correcto? De acuerdo. Entonces, es complicado hacer... ¿Por qué? Pues porque no tenemos suficientes herramientas para poder llevar hasta ese punto esa ingeniería genética, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Otra cosa que te quería preguntar respecto a este tema del inicio de la sexualidad. Las personas que se definen homosexuales también, o que se sienten homosexuales y que lo son, es algo que también puede uno reconocer desde la carta astral desde el momento en que uno nace, porque ocurre que mucha gente se da cuenta de eso de repente a una edad tardía o la asume a una edad tardía, ¿no? Como hemos hablado en algún momento, hay personas que en verdad que recién definen su sexualidad o su homosexualidad, incluyendo después de haber estado casados y teniendo hijos, ¿no? Entonces, así es. ¿Qué tanto en la carta natal tú puedes saber la definición de la sexualidad? A ver, yo cuando veo una carta astral que tiene al regente de la 8 en la 2 y el regente de la 2 en la 8, cuando se dan esas dos circunstancias, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Tienes a Virgo en la casa 2 y tienes a Piscis en la casa 8. El regente de Piscis es Neptuno y Júpiter, los dos. Y alguno de los dos está en Virgo. Y el regente de Virgo es Mercurio. Y ese Mercurio está en Piscis en la casa 8. Cuando sucede eso, la persona tiene esa visión. No voy a decir que tenga un problema. No tiene por qué ser un problema. El problema al final te lo acaba poniendo la sociedad. Así es. Dependiendo de la sociedad en la que estés, es más grande el problema. Así es. Si la sociedad donde estás es una sociedad plural y es respetuosa, pues no te tiene que poner ningún problema. Incluso si es tu hijo, porque hay gente que dice, no, yo no tengo nada, no, pero como sea tu hijo, ay Dios mío, ahí sí es mi hijo, ¿sabes? No pasa nada, pues igual que si tiene los ojos verdes, ¿sabes? Es una característica. Ahora bien, después está el regente de la casa 8, que está en la casa 8, y el regente de la casa 2, que está en la 7, o está en la 10, o está en la 9. Y dependiendo de cómo está Venus y Marte, ahí ya podemos tener dos vías. Ahí a la persona, porque si hablamos de claridad en la opción sexual, eso se tiene desde bien pequeñito, cuando empiezas en la adolescencia, cuando empiezas en la pubertad, cuando empiezas a desarrollar tu sexualidad, cuando ya te suben tu testosterona o tus feromonas o lo que te mueve a sentir deseo sexual, pues sientes deseo sexual por alguien como tú o por alguien que tiene el sexo contrario que tú. Y eso es igual de respetable. Por supuesto. Pero cuando sucede, cuando sucede se tiene que definir. Y la carta te ayuda mucho a definir. Tú ten en cuenta que el principal problema que tiene el ser humano, hoy día además,
y el resto de la historia, probablemente su sexualidad. O sea, la psicología, según la entendía Freud, que fue el primero que desarrolló el psicoanálisis de una forma profunda, escucha, para Freud, que era Tauro, el problema de cualquier problema psicológico estaba siempre en la psicología. Perdón, en la sexualidad, perdón. Después, los alumnos que fue teniendo Freud, por ejemplo, Jung, que era alumno de Freud, que era cáncer, Jung ya no lo veía tan importante la sexualidad. Ya había otros puntos y como ya había otros puntos, Jung acabó haciendo su tesis doctoral al final de su carrera con un estudio sobre los signos astrológicos. Y era Jung, Carl Gustav Jung. Yo estoy quizás porque soy muy viejo, realmente el que tenía razón, el que más razón tenía era Freud. ¿Por qué? Porque era Tauro y tenía los pies en el suelo y probablemente a lo largo de toda su vida, sus pacientes, la gente que él trató, sus problemas de crecimiento personal o sus problemas del yo más íntimo y personal estaban fundados en el sexo. O el sexo era lo que acababa rompiendo a la persona o haciéndola infeliz, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que a través del tiempo y a través de la historia, la parte de la sexualidad es la parte que peor hemos sido capaces, los humanos, de asumirla a través de la educación. Porque la educación es la que hace florecer las cosas en los individuos. Si hay una buena educación, no tiene por qué haber una mala sexualidad. A no ser que tú en tu carta vengas a sufrir en tu vida por culpa de tu sexualidad. ¿Qué puede pasar? Esa era la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, ya cambiando, girando un poco el tema de la sexualidad, de cómo uno nace a cómo uno se la desarrolla, ¿no? Claro. ¿Existen personas más sexuales y personas menos sexuales y personas no sexuales a partir de los signos y las cartas? Claro, totalmente. ¿Qué lo determina? ¿Qué elementos son los que juegan? Pues ahí sí que tiene que ver mucho la combinación entre los planetas personales y si están involucrados esos planetas personales con los planetas transpersonales. No es lo mismo una persona que tiene una conjunción Marte-Plutón que una persona que no tiene aspectos entre Marte y Plutón. Una persona que tiene un Plutón muy unido, tanto positivamente como negativamente, a Venus. ¿Me explico? O sea, Plutón es muy importante en la sexualidad. Plutón es el planeta que rige a Escorpio y de alguna manera es el que hace que suba sobre todo la capacidad, no la capacidad de tener buen sexo, ojo, porque el problema del buen sexo es otra historia, de eso no estamos hablando. Sí, no estamos hablando. O sea, lo que tenemos que hablar es de cómo cada ser humano podría tener su buen sexo, el suyo, el de él, el que le hace ser feliz a él. Hay personas que necesitan un poquito y hay personas que necesitan un muchito. Entonces, lo que hay que ver es cada persona cómo es. Y en base a ese cómo es, pues entonces lo que hay que hacer es que cada persona tiene que tener lo que necesita, ni más ni menos. Y como decíamos antes, que dependiendo de los gustos sexuales, uno tampoco puede criticar a nadie, tampoco podemos criticar a nadie porque quiera tener mucho o quiera tener poco, ¿me entiendes? Claro, pero en el momento de esa es otra cosa que valdría la pena evaluar en cartas astrales de pareja, ¿no? Hombre, claro. Como lo que hablamos en el otro episodio acerca de los signos y el amor, esto de la sexualidad y la astrología. Claro. Mira, yo he hecho sinastrías. Pero una sinastría también te dice la compatibilidad sexual que debería tener esa pareja. Yo he tenido parejas, Alfredo, me han venido parejas, incluso cuando estoy en Perú y hago consulta presencial, me ha venido pues parejas, hombre y mujer, y me han pedido una sinastría y se la he hecho y les he dicho, yo voy a deciros lo que pienso. No me peguéis. Cada vez que dices eso, da miedo. Claro, digo, no me peguéis porque yo me puedo equivocar, pero normalmente es algo totalmente objetivo, no es subjetivo. Yo no estoy de parte de ti ni de parte de ti.
voy a ver una carta, voy a mezclar unos planetas y lo que veo es que no hay deseo. Y habéis venido cogidos de la mano. Pues enhorabuena y seguir así. Y en ese momento se sueltan de la mano. Como queriendo decir, nos ha descubierto. ¿Me explico? Y a partir de ahí empiezo a hablar y ya empiezan las culpas. De quién es la culpa, de quién no es la culpa. Y paro y digo, no os equivoquéis. No es un psicólogo, no es un terapista de pareja. Yo no voy a intentar arreglar vuestra relación. Si queréis os envío a un especialista, cosa que hago. Pero si queréis arreglar vuestra relación porque tenéis lo que hablábamos en el otro episodio sobre el amor, si tenéis un amor espiritual enorme, que os amáis mucho, pero la parte sexual no funciona, lo que tenéis que hacer es reconducirla, educarla, ser muy sinceros y a ver cada uno cuáles son sus errores y cuáles son sus cosas grandes, ¿no? Y que cada uno ponga de lo suyo y eso se puede arreglar. De acuerdo, porque puede pasar que según tu carta, tu signo y la forma en la que están tus astros, de repente eres una persona muy sexual, pero tu educación de repente ha sido, digamos, de mucho prejuicio y de mucha mentalidad conservadora, ha hecho que no la desarrolles y que la tengas oculta. Claro. Puede pasar eso también. Claro. Y en los dos niveles, tanto hombre como mujer. O sea, y eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Luego, piensa que los humanos siempre tenemos el mismo problema, que queremos ser como los dioses. Seguimos siendo igual que los griegos, que querían ser como los dioses. Entonces, nosotros también. Entonces, hoy día, hace poco escuchaba en televisión que uno de los grandes problemas que hay hoy día con la juventud es el exceso de tiempo que se pasan viendo pornografía. Eso maleduca la función sexual, la maleduca mucho. ¿Entiendes? Claro, las redes sociales, en los teléfonos, cada uno tiene su vía de información en la mano. Bueno, como te decía antes, la educación es lo más importante. Luego, esa tendencia que tenemos a los dioses. Hace poco escuchaba una entrevista con Nacho Vidal, que es uno de los más capos del mundo de la pornografía. Está el hombre más o menos dando sus memorias, ¿no? Y hablando de cómo ha sido su vida, porque se lo preguntan en muchos sitios. Y el hombre decía, él he llegado a pincharme 2 veces o 3 veces a la semana inyecciones de testosterona yo mismo en mi espalda. 2 veces o 3 veces a la semana. Claro, eso acaba con cualquiera. Eso sí, mientras se pincha la testosterona, puede filmar muchas películas. ¿Comprendes, Alfredo? Si eso lo unes a una mentalidad, pues ahí sí que puede parecer un dios. Pero aquí no hay dioses hay gente que tiene una mejor sexualidad y hay gente que no la tiene tan buena. Pero eso sale en la carta. Eso se ve en la carta. O sea, yo le he dicho a más de una persona, Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Te han violado? Sí, me han violado. ¿Te ha pasado a esta edad? Hasta esta edad. ¿Y ha sido una persona de tu entorno o incluso ha sido tu padre o incluso ha sido un hermano? Yo he visto casos de hermanos, padres, tíos, primos, o sea, y no de una vez, años. Y después eso, ves la vida de la persona y tú le hablas de la vida y evidentemente son personas que no acaban de encontrar nunca una pareja que las complemente. ¿Por qué? Porque ha habido un terremoto grande en las épocas de crecimiento y la vida les ha castigado, les ha dañado, la vida no, un indeseable, ¿de acuerdo? Un indeseable, que probablemente era un indeseable y lo sigue siendo. ¿Me explico? Entonces, probablemente la sexualidad debería ser mucho mejor dirigida, mucho mejor enseñada y mucho mejor espiritualizada. O sea, no solamente como sexo, sino también como una parte que tiene que ver con el sentimiento. ¿Vale? Y eso, cada uno en su carta tiene una gran expresión.
Y eso te puede ayudar a reconducir un poco varias de las cosas, o sea, porque finalmente tu carta que termina siendo como una huella digital, tu ADN de quién eres y todo eso, te puede ayudar a visibilizar qué cosas que podrías potenciar y qué cosas que vas a tener que de repente ecualizar o controlar, porque te puede dar una orientación, ¿no? Exacto. Puedes tomar decisiones a partir de eso. Yo abogo, Alfredo, porque las personas estudien sus cartas, porque las personas se dejen ayudar, porque las personas vean dónde están sus flaquezas, sus debilidades y también, como no, dónde están sus posibilidades y sus fortalezas. O sea, todos tenemos algo que podemos explotar para ser grandes y todos tenemos algo que nos puede explotar y nos hará pequeños. ¿Me explico? Todos. Si somos capaces de reconducirnos por ahí, la astrología nos va a ayudar mucho en las dos circunstancias. Y en la sexualidad también. Si te fijas, yo miro el tiempo que dedicamos en los podcasts y he tratado de huir de ponerle nombre a las cosas sexuales. O sea, o a los signos. Por ser un signo u otro signo, no vas a ser más perfecto, más maravilloso o más débil o más... No. Más o menos todos tenemos una diferente sexualidad que otros y lo más estupendo es que puedas tener una comunión con otra persona y esa comunión sea una comunión que esté enraizada por sentimientos. Totalmente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y hay personas que no necesitan los sentimientos, pues en buena hora, si se juntan con otras personas que tampoco los necesitan. ¿Me explico? Es parte de sus características y de sus decisiones, finalmente. Claro, de eso se trata. Se trata de que tenemos que estar bien encaminados, buscando más la felicidad que la infelicidad. Perfecto, Antonio. Clarísimo. En verdad, me ha encantado mucho hablar de este tema. Creo que puede ser bastante enriquecedor también para otras personas. Y ya lo saben, vamos a continuar siempre con episodios diversos, temas de mucho interés general. Si tienen algunas dudas, comentarios, temas que quieran que toquemos, escríbanlo aquí. Y bueno, suscríbanse, den un like, pasen la voz y compartan este video podcast que se llama Cosmos Somos. Está Antonio Escoriza, reconocido astrólogo. Y yo soy Alfredo Gálvez, comunicador. Y nos encanta estar haciendo este tipo de contenidos. Antonio, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alfredo. Chao.